nuestra próxima ponente es Jessica Malinagui Coyatecatl Contreras. Ella va a presentar Care Work as Energy, Justice, Women's Struggles in Mexico. Muchas gracias. Espero que me escuchen bien. Mi nombre es Jessica Coyotecatl y yo estoy presentando este trabajo también sobre un proyecto energético de la transición energética en México que se llama el Proyecto Integral Morelos. Y estoy muy preocupada por qué significa esta transición. Creo que todos aquí estamos de acuerdo en que el cambio climático es una realidad y que se necesitan tomar medidas sobre esto, pero como hemos visto, pues las medidas a quién incluyen, a quién excluyen y qué conocimientos y qué trabajos. Y eso es parte de lo que yo quiero hablar, de un aspecto del trabajo que no estoy segura, bueno, que afirmo no está considerado en estos proyectos cuando se menciona la transición energética. ¿La energía de quién no está siendo considerada? Ay, Dios. A ver. Okay. Entonces, aquí voy a hablar de 4 cosas. Voy a explicar qué es el Proyecto Integral Morelos. Voy a hablar de por qué lo considero en sí mismo y que está muy relacionado con lo que nos presentó Rolando hace un momento, por qué lo considero un proyecto en sí mismo violento. Y después voy a hablar de cuál es la relación que veo entre violencia y el trabajo de cuidado, específicamente en este proyecto y en el marco de México como un estado con un fuerte colonialismo interno. Y finalmente, ¿por qué afirmo que centrar el trabajo de cuidado nos puede hablar más que de una transición energética, de una justicia energética? Entonces, el Proyecto Integral Morelos, no sé si se puede observar ahí para las personas que no estén muy familiarizadas con México, ese es el mapa de México en azul en el extremo inferior izquierdo y pueden ver en verde, subrayado el área que está grande, que son 3 estados de México, que es Morelos, Puebla, Tlaxcala, y para referencia también se encuentra ahí la Ciudad de México, y ahí se encuentra este megaproyecto, el Proyecto Integral Morelos, que abarca 2 centrales termoeléctricas a través de gas natural que producen energía a través de gas natural, y eso se usa con un gasoducto que atraviesa los 3 estados, 2 acueductos y una central eléctrica. Todo esto tiene la característica importante de que está rodeando el volcán Popocatépetl, un volcán activo desde el 94 y que está en una zona densamente poblada. Entonces es parte de una coincidencia, o no tan coincidencia, muy específica de un momento muy peligroso, poner gas natural alrededor de un volcán activo, y que de hecho en los últimos años, en el último año ha estado otra vez reiniciando esta actividad. Y luego, este es un territorio del pueblo náhuatl en el centro de México y atraviesa el proyecto las comunidades de por lo menos 60 territorios, de 60 comunidades campesinas e indígenas en este país. Es difícil, como ya también hablaba Rolando, decir que hay procesos ahí a mí me gusta retomar conceptos de intelectuales indígenas como Yasna Aguilar, que habla más bien de la desindianización que ha hecho el Estado mexicano, es decir, obligar a olvidar las raíces territoriales, las tradiciones, los conocimientos en la creación de lo que es México. Es importante decir para mí que además de que es un proyecto de mega infraestructura, precisamente porque es muy grande y territorialmente, también está conectado con otros megaproyectos. Está conectado con un proyecto de atravesar lo que ayer escuchamos como la cintura de México, el proyecto transísmico, los proyectos de energía y del Tren Maya que vienen desde la parte que nos mencionó Rolando, y que han sido muy abanderadas por el proyecto federal actual. Es además importante decir que este es un proyecto estatal, pero que tiene una partnership, tiene un negocio con
empresas internacionales, y ahí hay otro proceso que estoy también trabajando de cómo se ha ido financiarizando este megaproyecto, y que tiene que ver también con la creación de un capital bastante especulativo sobre la tierra y sobre el futuro y sobre el trabajo, ¿no? Su construcción ha sido súper contestada, súper peleada por las comunidades, han demostrado su rechazo a este proyecto, lo cual es importante porque de pronto estos proyectos se ven como súper hechos, ¿no? Como están completos, están hechos, ya no hay nada que decir, pero este proyecto se empezó a hablar, se empezó a discutir en el 99 y hasta la fecha no es claro que está en funcionamiento. Entonces han sido más de 20 años en lucha, y que los pueblos siempre han dicho que no lo quieren, y que la idea está al servicio de la industrialización de la zona y con la perspectiva de industrializar todavía más esta región. También ahí es importante, bueno, me parece como que para hablar de la historia larga, un poco más larga, no tan larga como hemos escuchado aquí ayer con Greg, pero sí larga porque esto tiene que ver con empresas que vienen, por ejemplo, de Francia del siglo XIV. Entonces sí son empresas largas, largas, largas. Entonces aquí pues son relaciones desiguales que han tenido continuidad en la explotación de las personas, los recursos, o ver a la naturaleza como un recurso. Y aquí, como ya también nos decía Rolando, está enmarcado en esta noción de la reducción de carbono, y eso es como se involucra mucho con la noción del cambio climático. Supuestamente es uno de estos proyectos que debe evitar el cambio climático, debe reducir las emisiones de carbono de México, pero a mí me parece muy importante que últimamente está enmarcado en la noción de la soberanía, y que esta palabra, la soberanía mexicana, está siendo reintroducida a través de estos proyectos. ¿Y por qué es importante? Porque yo creo, eso está muy ligado a mi siguiente punto, que la soberanía, y como han afirmado otras autoras y autores, está basada en la explotación de los pueblos indígenas, está basada en la desaparición de sus fronteras, de sus territorios, y que entonces la nación se convierte en algo que sacrifica a los pueblos indígenas, que les roba su historia y se vuelve simplemente una historia de nosotros, y que esta es parte de cómo está hecho. Es decir, nosotros, o sea, México necesita la transición energética. Mala suerte que te tocó a ti en tus tierras, pero es para nosotros. Entonces, ese nosotros requiere ese sacrificio de cierta parte de la población. Entonces, en ese sentido, yo considero que el proyecto integral Morelos se entiende dentro de esta lógica de violencia que el Estado en sí mismo realiza, o ha realizado en México, por lo menos, pero además está ya ahora enmarcado en proyectos de seguridad nacional. Entonces, además hay un problema de ver este territorio, como ya hemos visto, desde esta mirada desde arriba, desencarnada, como nos recordaba Paula, como científica, también está escondida esta información. Esta información se ha demarcado como de seguridad nacional, entonces el gobierno también ha impedido la información, tenerla a la mano, ¿no? Las personas que están luchando contra este proyecto han tratado de obtener la información confiable, certera, específica, y el gobierno las ha negado porque es parte de ese nosotros que además tenemos que cuidar de nosotros mismos, ¿no? Entonces el gobierno no enseña estos planes, y como dije, este proyecto se empezó a hablar en 1999, tuvo muchísimos cambios que tienen que ver con esta especulación que mencioné del capital, y finalmente se empezó a construir en 2013 con apoyo de las Fuerzas Armadas. Entonces eso es lo que estamos viendo ahí. Cuando se instaló el tubo, no sé si alcanzan a ver atrás de los policías, está ahí el tubo, uno de los tubos que se iban a poner como ese gasoducto, y está hecho con ayuda de todos los niveles de las fuerzas del Estado, es decir, policía municipal, estatal, federal, y actualmente, o sea, eso empezó en 2013, y la última aparición que hubo de fuerzas policíacas fue en 2020, en plena pandemia. El gobierno izquierdista de Andrés Manuel López Obrador creó algo que se llama la Guardia Nacional, que es, se ha hecho la crítica de que es la militarización del país, de lo que ya nos hablaba un poco Josefa ayer,
y la Guardia Nacional fue quien hizo la construcción de la última parte de un acueducto del proyecto integral Morelos. Entonces ha habido también esta violencia, como dije, está también muy enfocada en los pueblos indígenas y además la violencia que sí es reconocida, ¿no? Ha sido como muy específica, muy con precisión quirúrgica hacia algunos, especialmente compañeros, hombres, que han estado en la defensa del territorio. Entonces, ha habido muchísimo acoso al interior de las comunidades, ha habido campañas de vigilancia. De hecho, hubo le dijeron los Guacamaya Leaks, y se desparramó la información, se filtró la información, y entonces fue claro que sí existe, ahí teníamos las pruebas de que sí había la vigilancia de estas personas que están defendiendo su territorio, y también ha habido muchos casos de prisión, ha habido casos de tortura, ha habido casos de golpes y ha habido incluso casos de asesinatos relacionados con este proyecto específico. Entonces, esta es una violencia que yo digo es una violencia que se puede reconocer, ¿no? Sí, cuando alguien está en la cárcel, cuando alguien es golpeado, esa violencia la podemos marcar, y de hecho hay muchas reportes internacionales de organizaciones como, Environmental Witness, que han dicho que México es uno de los países más peligrosos para ser un defensor ambiental, ¿no? Porque ha habido muchos problemas. Pero lo que yo quiero aquí marcar es que hay violencias que son menos vistas o menos reconocidas y que en realidad están siendo llevadas, me gusta hacer esta relación por compañeras, ¿no? Directas de estos hombres que están recibiendo la violencia. Y yo pienso, también hay que ver esa otra violencia que podríamos llamar indirecta o que algunos llaman indirecta, pero yo creo que es central para esta forma de cómo estamos concibiendo la transición energética. Es decir, tenemos a estas mujeres que en general son compañeras también, pero esta violencia está invisibilizada un poco, ¿no? O sea, como por ejemplo está en la cárcel y no hablamos de los problemas que significa para las mujeres ir a la cárcel a visitar a sus parejas, mantener a los niños, a las niñas en la escuela, darles de comer. Las cosas cotidianas se vuelven mucho más peligrosas, pesadas, difíciles cuando tu compañero está en la cárcel, además de que el proceso mismo de la cárcel se reconoce la violencia hacia los hombres, ¿no? Se les llama presos políticos, hay campañas con ellos, pero no se ve, por ejemplo, la violencia sexual que muchas de estas mujeres han reportado cuando visitan a sus compañeros, ¿no? Entonces son violencias que aún quedan todavía más ocultas en estos procesos. Y este trabajo adicional que implica también no solo, y que en general lo hace la comunidad también, este trabajo de pues buscar defender a sus compañeros en el tema de las cárceles, el encarcelamiento, pues sacarlos de la cárcel. En el caso de los asesinatos, pues buscar justicia, ¿no? Aunque saben que la justicia no viene del Estado, pues este reclamo que está para que se reconozca que es un crimen político, porque además estos son asesinatos que están oscurecidos, ¿no? Se marcan como del narcotráfico, de los otros, o sea, mil razones para haber sido asesinados, excepto su trabajo ambiental, aunque haya sido completamente directo, ¿no? Aunque hayan sido reconocidos en ese aspecto. Es decir, es mucho trabajo que hay que hacer después de que un hecho violento ocurre. En el caso de la tortura, ¿no? También esta noción de ir sanando, también es un trabajo que ha caído en manos de las mujeres y que también es una violencia, es un trabajo adicional que no es reconocido. Entonces también esta violencia del trabajo hace que se les deje de ver, porque como ven en las fotos, muchos salen con ellos, ¿no? Las mujeres que sí aparecen de pronto salen con sus compañeros. Entonces se les deja de ver a ellas mismas como organizadoras, como ellas defensoras en su propio derecho. En muchas de las, incluso en los trabajos simpatizantes de aliados, se menciona como la compañera de, o la esposa de, o la pareja de, y no como ellas mismas que están haciendo un trabajo de defensa propio, y que incluso podría reconocerse como un trabajo, pues no digo que es más importante, sino es ese trabajo no reconocido, ¿no? Es un trabajo que también se hace, no solo es defensor y preso político, pero también es
defensora y sanadora de estos procesos de defensa. Entonces siento que esa es una cosa que también queda un poco oscurecida y por eso también pienso que podría considerarse como parte de la violencia que es necesaria para la transición energética en estos sentidos, en esta noción de la transición energética soberana, como dice ahora el gobierno de México. Lo que yo estoy diciendo finalmente está muy basado en mi trabajo de campo y trabajo colaborativo. Yo formo parte de la Comisión de Comunicación del Frente Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, que es una de las organizaciones que ha trabajado mucho en la defensa territorial, además de que soy antropóloga, y esta es una discusión constante que he tenido con ellas y con ellos. Y también viene mucho desde esta lógica de entender la economía, es ecología económica, economía ecológica, pero también es economía feminista. Es decir, pensar que hay una necesidad de mantener la vida. Entonces, lo que las economistas feministas llaman la centralidad de la vida, la sostenibilidad de la vida y esta lucha entre esos procesos de comida, de cuidado, de amor, de atención, de sanación, y de obtener la siembra, el trabajo, el dinero incluso, y las ganancias, ¿no? Y ellas los llaman esta lucha de capital contra vida. Y entonces yo por eso quiero ubicar también esta transición energética en lo que otros han llamado el continuo de la violencia. Es decir, violencia que no se ve, desde la que se ve hasta la que no se ve. Entonces tratar de identificar cómo la transición energética desde esta visión de la soberanía nacional, y yo diría que eso se puede repetir y es algo que hemos visto en varios países de Latinoamérica, ha puesto en el centro muchas condiciones de violencia para como dije antes, como dije al inicio, para lograr ese que nosotros seamos más verdes, básicamente, ¿no? O sea, ¿cómo se logra ese somos más verdes o reduzcamos nuestras emisiones de carbono? Pues muchas veces a raíz de estas violencias que no se identifican. Y entonces, contrario a esto, yo estoy presentando la idea de que las mujeres están mostrando ese trabajo, donde si hacemos esta noción de centrar el trabajo de cuidados, podemos ver, uno, que es violencia, la forma central o la forma específica en que la transición energética es violenta hacia las comunidades a través de estos procesos de acoso, amenazas, violencia directa, que se vuelve no visible también, pero también que si centráramos esa energía, si empezáramos otra vez a contar qué se necesita para dar de comer, qué se necesita para que los niños y las niñas vayan a la escuela, eso es necesario o necesita todo un tramaje donde la energía eléctrica es una más de esas energías que se necesita. La energía del cuidado, la energía de la alimentación, la energía eléctrica, entonces ya son varios niveles que entonces otra vez girarían o podrían girar alrededor del trabajo de cuidado. Y tal vez podríamos entonces ya no hablar de una transición energética donde simplemente se quiere mantener a una empresa que, como dije, viene desde Francia cuando todavía no era república, hacia una verdadera transición de un modelo diferente que centre la reproducción de la vida, y siento que también poner atención, o mi trabajo muestra que poner atención a los cuidados de las mujeres específicamente, nos muestra esa concatenación, esa red que se va tejiendo de las energías y nos presentan, por el contrario, a una transición energética, una justicia energética que centre a las personas y específicamente a las redes intracomunitarias que se necesitan para, como dije, que los niños vayan a la escuela mientras tengo que ir a ver a mi esposo en prisión, pero que también requieren el comercio. Entonces, por eso esta imagen me gusta mucho y es de la red Salud en Manos del Pueblo, que trabaja en esa zona, donde se crean esas propias redes de mujeres. Y siento que poner atención a eso, o ese es mi argumento, nos da esa perspectiva de justicia energética centrada en el trabajo de cuidado.
Gracias.